Continuamos con la última ponencia del día. El tema es Código Ictus, Estado del Arte, a cargo de la doctora Doris Yajamín, quien es médica especialista en medicina de emergencias y desastres con capacitación en ultrasonido básico y avanzado en emergencia y ultrasonido en soporte vital. Además es médico tratante del Hospital Docente de Calderón en Quito. Doctora Yajamín, bienvenida. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y activar su micrófono para empezar su conferencia. Doc, igual cualquier cosa nos avisan nada más y estamos aquí para ayudarles en lo que necesite. No sé si me escuchan ahí. Ahora ya le estamos escuchando, doctora. ¿Le puede ampliar un poco más Muchas a su gracias. presentación? Ok. Sí, en este momento estoy tratando de cargarle. Tengo un inconveniente con la carga. Un segundo, por favor. Creo que ahí estamos. Sí, ahora está compartida la Bueno, pantalla, sí, y se le escucha bien, doctora. ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta exposición. Vamos a hablar sobre código ictus de estado del arte, ya que por la hora espero no sea tan larga y que todos los presentes puedan disfrutar de la misma sin dormirse. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la introducción sobre estadísticas de la enfermedad cerebrovascular. Estadísticas de la Organización Mundial de Salud ubican a esta enfermedad como la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad, con un estimado aproximado de 6.3 millones de muertes por año. Las estadísticas en Ecuador reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos reportan en el año 2014 3.777 muertes debidas a enfermedad cerebrovascular, con una tasa correspondiente al 23.17%, considerándola como la tercera causa de muerte en el Ecuador. También sabemos que la enfermedad cerebrovascular causa alteraciones y daños socioeconómicos debido a la discapacidad que causa y las secuelas que genera por una atención inadecuada, debido a esto al tiempo de demora de la atención dada a los pacientes, o sobre todo porque ellos demoran en llegar a veces a la atención. Entonces tenemos que en los países en desarrollo el 3 al 4% del gasto sanitario total está dado por esto, ya que el 90% de los pacientes quedan con secuelas, generando esto una demanda considerable en el gasto sanitario y social. En un estudio que realizamos con una gran amiga mía, otra doctora emergencióloga, Paola Cajas, sobre el estudio, este estudio estuvo basado entre pacientes que recibieron RTPA y pacientes que recibieron tratamiento conservador. Dentro de esto voy a hablar solamente de las estadísticas de cuántos pacientes fueron atendidos con ese diagnóstico y cuántos de ellos llegaron en un tiempo adecuado. Vemos que el estudio fue realizado en el Hospital de IES de Riobamba,
En este hospital se atendieron en los periodos del 2011 al 2015 233 pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. De estos 235 pacientes, solo 187 187 estuvieron fuera del periodo de ventana y solamente 48 en un periodo. En esta ocasión se mantuvo un manejo conservador debido a que no se contaba en ese momento con ETPA. Y se comparó con el Hospital Bozán de Esquito, en el cual en el mismo periodo del 2011 al 2015 se recibieron 45 pacientes con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular, de los cuales 31 estuvieron fuera del periodo de ventana, 14 entraron en el periodo cumpliendo los criterios y solamente 9 recibieron RTPA por diferentes circunstancias. Vamos a hablar ahora sobre la definición de enfermedad cerebrovascular. Sabemos que es un episodio de disfunción neurológica causada por un infarto focal, bien sea cerebral, espinal o retinal. Esto está definido como una muerte celular atribuible a la isquemia y debe basarse también en dos criterios más. Tenemos que debe cumplir con lo anterior más una isquemia que sea definida por hallazgos en anatomía patológica o hallazgos imagenológicos. Además, con un tiempo que vaya más allá de las 24 horas o hasta la muerte si es que se han excluido otras causas. En este momento voy a pedirles que me ayuden contestando una prueba que vamos a hacer como una prueba de prerequisitos para después de la exposición vamos a volver a realizar las mismas preguntas y ver cómo va la puntuación. No sé si me pueden ayudar con el caso 1 para empezar con la votación. Listo, doctora, ya está la votación. Ya, perdóname, me adelanté, quería cargar la diapositiva del caso para que puedan leerlo. Un segundo, voy a tratar de mover un momento la pantalla, por favor. Listo, me avisa nomás y yo. Ya, estamos ahí. No sé si la pueden. Gracias. No sé si ahí está visible para todos el caso. Ya es un paciente de 45 años sin antecedentes de importancia que acude transportado por sus familiares, quienes refieren que 2 horas previas a su ingreso al servicio de emergencias y de forma súbita presenta cefalea holocraniana intensa, seguida de pérdida de la conciencia sin una causa aparente. Al ingreso, vemos que el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 8, con una tensión arterial de 140/80, una frecuencia cardíaca de 75 y saturando al 90%. ¿Me puedes ayudar un momento? Quiero tratar de regresar porque no sé si abrí el primer caso. ¿Me escuchan ahí? Sí, doc, en qué le ayudo? Lo que pasa es que ya no me sale el link de la votación. Ya, yo le pongo, no se preocupe. ¿Ya? Ya. Ahora está bien, ya lo Sí. lanzo la Ya, votación. muchas gracias. Un segundo, por favor. Voy a empezar otra vez. Paciente de 45 años sin antecedentes de importancia, acude transportado por sus familiares, quienes refieren que 2 horas previas de su ingreso al servicio de emergencia y de forma súbita presentan cefalea holocraniana intensa, seguida de pérdida de la conciencia, sin causa aparente, a su ingreso con una escala de coma de Glasgow de 8, una tensión arterial de 140/80, la frecuencia cardíaca de 75, una saturación del 90%. Vamos a escoger dentro de estas, hay 3 opciones de cuál sería su manejo inicial. Por favor, quiero que empiecen con la votación. Ahora sí, si me puedes ayudar con la pantalla en la que se ve la votación. Listo, doc, al ¿Qué les momento parece si les podemos dar? Sí, ya están votando. Gracias. Yo creo que esperamos unos 30 segundos más. Ok. No, creo que están votando ya. Sí, ya están votando. Tenemos un 44% de votaciones ya realizadas al momento. Ya, ya. Vamos a ver. Entonces creo que solo 10 segundos más y finalizamos la votación. Ok. ¿Te parece bien si paramos ahí? ¿Qué porcentaje de votación vamos?
Votaron 121 personas y ¿Ya? el 69% de ellas han votado por la respuesta B. La protección de la vía aérea por deterioro neurológico sería prioritario en el manejo inicial. Ya, gracias. Vamos a ir al siguiente caso y luego vamos a ver otra vez a relanzar la votación cuando terminemos la exposición. Ok. Ya voy a minimizar la pantalla de la votación. Vamos a ver si podemos mantener estos valores para luego comparar. Que la respuesta A tuvo el 12%, la B el 69% y la C el 20%. Luego para que me ayudes y comparamos cuando terminemos, por favor. Claro. Vamos a regresar a ver el segundo caso. Un segundo, que está un poco demorada la conexión. Listo, Doc. Está ya en pantalla el segundo caso. ¿Ya? ¿Sí? Ya, Eh, gracias. Entonces es un paciente perdón, de 65 años que acude al servicio de emergencias transportado por el personal de prehospitalaria, quienes refieren que 45 minutos previos a su valoración presenta afasia y hemiparesia brachiocrural derecha de inicio súbito y sin causa aparente. No refiere antecedentes de importancia a su ingreso con una glicemia capilar de 120, una tensión arterial de 160-90, una frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 16, saturando 94%. Se realizan exámenes complementarios, entre ellos un ataque simple de cráneo, en la que no se evidencia lesiones hemorrágicas. Le catalogan con un aspecto 8. ¿Cuál sería su manejo inicial? Tenemos las tres opciones y por favor, no sé si me ayudas para empezar la votación. Listo, este momento iniciamos con la votación. Vamos a dejarle abierto un minuto. ¿Qué le parece, Doc? Ya está bien, gracias. Ok. Estamos a 10 segundos de terminar la votación. Por favor, los que falten, hacerlo en este momento. Listo. Hagamos. Igual, por favor, que me ayudes manteniendo estos valores para poder comparar al final. Tenemos la A con 38%, la respuesta B con 43% y la respuesta C 19%. Listo. Gracias. Voy a regresar para el tercer caso. Ok. Se está cargando ya. Tenemos ahí el tercer caso, paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada día. Es encontrado por su esposa, quien llama al 911 e indica que mientras almorzaban, el paciente inicia con dificultad para articular las palabras y disminución de la fuerza en el brazo derecho. Usted llega, esto sobre todo es para atención prehospitalaria, ¿ya? Usted llega con la ambulancia, realiza la valoración inicial y observa un Cincinnati positivo de 2 de las 3 variables. Los signos vitales son una tensión arterial de 180 a 100, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 20, temperatura 36, saturando 90%. Tomando en cuenta que estamos dentro de un ambiente prehospitalario, por favor escojan la respuesta correcta entre las opciones que se muestran ahí. ¿Me pueden ayudar con la votación? Listo, este momento está corriendo la votación. Vamos a dejarla abierta por un minuto y faltando 10 segundos igual les voy a avisar, ¿ya?
recuerden que solo deben tocar en su pantalla la respuesta correcta y automáticamente nosotros ya la tenemos en base de datos para proporcionar un porcentaje a estas respuestas. ¿Sí? Tocan la respuesta y el cuadro va a desaparecer. Posterior ya les presentamos las respuestas. 10 segundos más para que se cierre el cuadro de votaciones. Listo. Ya igual, por favor, guardamos esas respuestas. Tuvimos el mayor porcentaje para D de todas son las correctas, que es 48%, seguido por E con el 46%. Entonces, por favor, igual para comparar al final, vamos a regresar este momento a la exposición. Listo, doctor. Gracias. Adelante. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el algoritmo del código ictus. Tenemos que establecer que haya una sospecha clínica. Dentro de los síntomas y signos que tenemos para la sospecha clínica son pérdida repentina de la fuerza en los miembros superior o inferior, especialmente si es en un solo lado del cuerpo, confusión repentina o problemas en el habla y la comprensión, pérdida repentina de la visión de uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareo o pérdida del equilibrio y la coordinación, y una cefalea grave repentina sin causa conocida. Dentro de la evaluación prehospitalaria, como vimos en una de las preguntas, debemos tener en cuenta que cada minuto que corre equivale a tiempo en el cerebro. Por eso hacemos esta relación del tiempo y cerebro. Y vemos que cada minuto que pasa equivale a 3 a 6 años de envejecimiento neuronal. Entonces, cuando llegamos a la evaluación prehospitalaria, debemos tener en cuenta que se identifiquen o reconozcan signos del ACV, que fueron los que mencionamos en la diapositiva anterior. Siempre es importante evaluar primero la estabilidad del paciente y vemos el ABC, que es A, vía aérea, B, ventilación y C, circulación, teniendo primero en cuenta siempre la estabilidad antes de continuar con las siguientes decisiones. En la parte de ventilación vamos a ver que es importante proporcionar oxígeno si la saturación es menor al 94% o si no se conoce o se puede medir en ese momento la saturación. Vamos a hacer una evaluación neurológica prehospitalaria. Dentro de esto podemos utilizar una de las escalas que es Cincinnati. Vamos a pasar en este momento a otra diapositiva en la que vamos a ver sobre esta escala. Esta valora 3 puntos que son parálisis facial, descenso del brazo y habla anómala. Se le pide al paciente que repita una frase y si no lo puede hacer, se la considera como positivo. Vemos que si presenta una de estas 3 variables, puede tener el 72% de probabilidades de presentar un SB y si presenta 3 de las 3, más del 85%. Continuamos con la evaluación prehospitalaria. Establecer el inicio de los síntomas o la última vez que lo vieron normal al paciente. Esto es importante para poder determinar el periodo exacto del tiempo en el que inició la sintomatología. En ocasiones el paciente se acuesta a dormir y en la mañana cuando ya lo ven está con alteraciones neurológicas. En este instante se tomará la última vez que lo vieron como el inicio de los síntomas. Determinar la glicemia capilar también es uno de los parámetros importantes, ya que una hipoglicemia puede simular un accidente cerebrovascular y la corrección de la misma no tendría necesidad de reperfusión. El transporte adecuado y pronto a un centro hospitalario. Debemos tener en cuenta aquí que el centro hospitalario al que sea transferido debe tener, si está dentro del periodo que vamos a hablar después, dentro del periodo de ventana, debe ser un centro hospitalario que tenga la capacidad de colocar trombolisis o terapia endovascular, dependiendo, y también notificar al hospital previamente antes de la llegada del paciente. La evaluación en la emergencia. El manejo está dirigido a salvar la penumbra isquémica, que es un tejido potencialmente viable si se restituye el flujo sanguíneo dentro de cierto lapso, por lo que se necesita reperfundir el vaso ocluido y aumentar el flujo colateral. Dentro de esto consideramos a la ventana terapéutica como el periodo que comprende entre el inicio de los síntomas neurológicos y el tiempo máximo en el que se puede realizar la reperfusión. Vamos a ver que para esto es importante tomar en cuenta la hora de oro. Dentro de esta hora de oro, está considerada el tiempo puerta aguja, que debe ser menos de 60 minutos,
y es el lapso que hay entre el ingreso del paciente a la institución y el inicio de la colocación del RTPA. Este está dividido en varios puntos. Por ejemplo, la evaluación general inmediata, esta debe tener 10 minutos. La evaluación neurológica inmediata no son 25 minutos, sino son 15 minutos más a los 10 iniciales. Hasta aquí han pasado 25 minutos. Y dentro de esta evaluación neurológica inmediata se debe ya solicitar una tomografía, que sabemos que es importante para descargar que no haya una hemorragia. Tenemos aquí los 25 minutos. La interpretación del ATAC debe ser realizada máximo entre 45 minutos desde que inició el paciente. Eso quiere decir que a los 25 que teníamos le añadimos 20 minutos más y hemos completado 45 minutos. Es importante recalcar que esta interpretación de la tomografía debe ser realizada por un médico especialista. Y 60 minutos, una vez descartada que haya un periodo, que haya una causa hemorrágica, podemos colocar y que cumpla los criterios que vamos a hablar después, los criterios de inclusión, y que no tenga ningún criterio de exclusión absoluto o relativo. Podemos empezar con la infusión de RTPA en 60 minutos. Recalco de nuevo que cada uno de estos tiempos están incluidos dentro de los primeros 60 minutos, que es la hora de hora. Vamos a ver, entonces el paciente llega a la emergencia, empezamos con el triaje y la evaluación general inmediata. Es muy importante, como les había explicado antes, documentar el tiempo de inicio de los síntomas, si tiene algún fármaco que esté utilizando y los antecedentes del paciente. Evaluar el ABC y los signos vitales. Estamos hablando en este momento ya cuando el paciente llegó a la emergencia. Igual es importante evaluar primero la estabilidad, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Determinar si el paciente no tiene un requerimiento de intubación inmediata. Si no es así, si la saturación es menor al 94%, empezar con oxígeno, control de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Vemos que la tensión arterial, si es un paciente que es candidato para trombolisis, debe ser menor a 185-110, y si no es candidato para trombolisis, la tensión arterial se puede mantener entre 220 y 110. Obtener un acceso venoso y realizar exámenes de laboratorio complementarios. Nuevamente verificar la glicemia capilar, por lo que se había hablado de que la hipoglicemia es un simulador. Realizar una evaluación neurológica más específica, que la veremos ya en diapositivas posteriores. Si es que contamos con un equipo de accidente cerebrovascular, activar el equipo, solicitar una TAC o resonancia magnética. Generalmente es la TAC lo que utilizamos debido a la disponibilidad. Y obtener un electrocardiograma, teniendo en cuenta que la obtención de este electrocardiograma no debe demorar la realización del ATAC ni el inicio del manejo final, que sería la trombolisis. Como vemos, todo esto al inicio de la evaluación debe ser concluido en menos de 10 minutos. Continuamos con la evaluación neurológica inmediata. Esto habíamos visto que su máximo tiempo es de 15 minutos más y no debemos superar los 25 minutos. Aquí revisamos otra vez los antecedentes del paciente, determinamos nuevamente la hora de inicio de los síntomas, porque eso es muy importante para el tiempo establecido y decidir el tratamiento. Realizamos un examen neurológico específico. En vamos a utilizar la escala de NIS. No se hablará punto por punto, pero vamos a tener en cuenta que esta consta de 11 ítems y a mayor puntuación, mayor gravedad, con un rango de 0 a 42. Menos de 5 puntos podemos considerar que es un accidente cerebrovascular menor y más de 20 puntos de extenso. La puntuación se correlaciona también con el volumen del infarto en la tomografía. Debemos tener en cuenta que la tomografía tiene limitaciones y nos ayuda, tuve una confusión. Estamos hablando de la escala de NIS. Entonces hay que tener en cuenta que esta escala de NIS tiene una infravalorización para troncoencefálico y cerebelo. Y también que las puntuaciones en esta escala nos van a dar una predicción de sangrado cuando se coloque el RTPA, teniendo en cuenta también que un valor alto no es una contraindicación. Entonces, con un valor en la escala de NIS de 0 a 10, tenemos un riesgo de sangrado al colocar RTPA de 2 al 3%, con un valor de 11 a 20, un riesgo de sangrado del 4 al 5%, y con un valor mayor a 20, un riesgo de sangrado del 17%. Vamos a continuar con el algoritmo. Entonces, estamos en la evaluación en emergencia. Han pasado ya 20 minutos más, debemos tener ya la TAC simple de cráneo. Como habíamos visto, la TAC simple de cráneo debe ser interpretada por un médico especialista, determinando si existe hemorragia o ausencia de hemorragia. Una vez que hemos determinado que hay ausencia de hemorragia, podemos sospechar en un ACV isquémico. Para esto, podemos ver cambios
tempranos en la tomografía. Vamos a cambiar a otra diapositiva. Ya, los signos tomográficos tempranos en la tomografía son la pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca. En los ganglios baseales hay un oscurecimiento lenticular. Después vamos a ver unas imágenes. Una ínsula con falta de diferenciación córtico-subcortical y también alteraciones sobre la convexidad. Signos tempranos también son de un rombo intraarterial. Podemos tener una hiperdensidad sobre el segmento M1 de la arteria cerebral media, dándonos del signo de la cuerda, o de la fisura silviana, dándonos del signo del punto. Hay que tener en cuenta aquí que las limitaciones de la tomografía son su baja sensibilidad para detección de pequeñas lesiones isquémicas, sobre todo si se encuentran en fosa posterior. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver aquí el signo de la cuerda, que es la hiperdensidad, el signo del punto que habíamos hablado, el oscurecimiento en el área lenticular y la pérdida de la cintilla que podemos ver aquí en la comparación. Acá podemos observar la cintilla y acá no. Son algunos de los signos tempranos que podemos encontrar en la tomografía y que podemos evaluar dentro de los primeros 45 minutos. Existe una escala de imagen también que nos sirve para la valoración, que es la escala de aspect. Un segundo, vamos a conectarnos igual con otra diapositiva para hablar sobre esta escala. Ya, la escala de aspect nos permite identificar cambios tempranos en el territorio de la arteria cerebral media. Se recomienda para la interpretación inicial de la tomografía. Analiza dos cortes tomográficos, vamos a ver luego en una imagen, uno a nivel ganglionar y otro supraganglionar. Divide el territorio de la arteria cerebral media en 10 áreas anatómicas, partiendo de un valor normal de 10 y se le resta a este valor normal de 10 por cada hipodensidad que exista en estos 10 lugares que les mencioné, un punto. Entonces tenemos que una relación de que mientras el valor de aspect es mayor, la escala, un mayor valor en la escala nos representa una menor extensión de lesión. Aquí tenemos una imagen en la que vemos que se divide. Tenemos M1, M2, M3, M4, M5, M6. Estas son las áreas que están tomadas en cuenta y las 4 extras de acá, que son el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y la ínsula. Mientras exista una hipodensidad, empezamos con 10 en el puntaje total. Mientras exista una hipodensidad en cada una de estas áreas, al puntaje total le vamos restando 1. Un aspect mayor a 7 tiene menos probabilidad de hemorragia cuando se realice el RTPA. Un aspect menor a 7 nos indicaría que hay más de la tercera parte del territorio afectado y sugieren no realizar RTPA por el riesgo de hemorragia posterior, aunque no está considerada como una de los criterios de exclusión absolutos. Y un aspect 10 nos enseñaría una tomografía sin signos de lesión isquémica en ese momento de la valoración. Entonces empezamos, realizamos la TAC siempre de cráneo, descartamos que haya hemorragia. Una vez descartada la ausencia de hemorragia, vimos los cambios tempranos que había en la TAC, podemos utilizar la escala de aspect como habíamos visto, y también debemos tener en cuenta si los déficits mejoran rápidamente y el paciente vuelve al estado normal. Si es un paciente que tuvo deterioro neurológico, todos los signos de sospecha clínica que mencionamos inicialmente, tiene un ataque con ausencia de hemorragia y los signos han mejorado y el paciente al momento se encuentra normal, podemos sospechar en un AIT. Si los síntomas persisten, descartamos que haya una hemorragia, que haya una hemorragia y el paciente no ha recuperado su estado basal, podemos ver si el inicio de los síntomas fue menos de 3 horas o si fue de 3 a 4.5 horas. Entonces, continuamos con esto. Si el inicio de los síntomas fue menor a 3 horas, es un paciente mayor de 18 años y persiste con el déficit neurológico medible que habíamos visto que fue valorado con la escala de NIS, vemos si el paciente sería candidato para recibir RTPA. Hay que hablar en este momento también sobre los riesgos y beneficios con la familia, pero considerar que esto no es un impedimento para empezar la trombolisis si el paciente cumple con todos los criterios y tampoco deberíamos esperar porque podría generar demora el que se firme un consentimiento informado. Si el paciente no es candidato para RTPA, se le administran antiplaquetarios e ingresaría a UCI o hospitalización dependiendo la sintomatología que tenga.
Vemos que hasta este momento han pasado 60 minutos de lo que habíamos hablado. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, perdón, absolutos y relativos. Los criterios de exclusión absolutos son que el paciente tenga un trauma craneoencefálico grave o un ACV en los 3 meses previos, síntomas que sugieren una hemorragia subaracnoidea, punción arterial en un sitio no compresible o una punción lumbar en los 7 días previos, antecedentes de hemorragia intracraneal previa, antecedentes de neoplasia intracraneal, aneurisma o malformaciones arteriovenosas, cirugía intracraneal o intrarraquídea en los 3 meses previos, una presión arterial elevada que sea mayor a 185, la sistólica, y una diastólica mayor a 110, que presente hemorragia activa, que presente un recuento plaquetario menor de 100.000, y si ha recibido heparina en las 48 horas previas, el TTPA debe estar en rango normal. Si usa anticoagulantes, el INR no debe ser mayor a 1.7 o el TP mayor a 15 segundos. Vamos a continuar con los criterios de exclusión absolutos. Tenemos que si es que el paciente se encuentra utilizando dabigatran, apixaban o rivaroxaban en las últimas 48 horas y no se dispone de pruebas especiales que nos permitan determinar el antifactor, el INR o el ST, el paciente no puede utilizar foco RTPA. Concentraciones de sangre, de glucosa, perdón, en sangre menos de 50, como habíamos visto, la hipoglicemia puede ser un simulador, entonces sería una contraindicación. Y el ATAC presenta un infarto multilobular con una hiperdensidad mayor de 1/3 del hemisferio cerebral. Hay que tener en cuenta ciertas especificaciones, que pacientes que no han recibido anticoagulantes pueden recibir RTPA, aunque no se disponga del INR al inicio, pero se debe suspender si este es mayor a 1.7. Y pacientes sin antecedentes de trombocitopenia también se puede iniciar el RTPA, no debemos esperar que salga el valor, pero si el recuento llega a menor a 100.000, también necesitamos suspender la infusión. Dentro de los criterios relativos, debemos tomar en cuenta el riesgo-beneficio. Los criterios relativos son síntomas de ACV que mejoran rápidamente o solo son menores, embarazo, convulsiones con disfunciones neurológicas residuales o dictales, cirugía mayor o traumatismo grave en los 14 días previos, hemorragia en el tracto gastrointestinal o urinario en los 21 días previos o infarto de miocardio en los 3 meses previos. Hay que tener en cuenta también que si el paciente presenta déficit graves, puede ser que a pesar de colocarle el RTPA, no consigamos una mejoría muy importante. Precaución también en pacientes que utilizaron heparina de bajo peso molecular en las últimas 24 horas y la FDA no recomienda el uso de RTPA en menores de 18 años. Entonces, ya hemos visto que es un paciente que presentó síntomas de menos de 3 horas, mayor de 18 años, el déficit neurológico persiste medible, es candidato para RTPA, como ya habíamos revisado los criterios de exclusión relativos y absolutos, se habló con la familia de los riesgos y beneficios, entonces es hora de empezar la administración del RTPA. La dosis habitual es de 0.9 miligramos kilodosis, teniendo en cuenta que no se puede superar una dosis máxima de 90 miligramos. De esta dosis vamos a darle el 10% del bolo intravenoso en 1 minuto y el 90% en una infusión continua durante 1 hora. El monitoreo que debemos mantener mientras se realiza esta infusión es un monitoreo de la presión arterial cada 15 minutos durante la infusión y cada 15 minutos igual durante las 2 horas siguientes. Luego pasamos a cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora las siguientes 24 horas después de la infusión. Es importante también que durante la infusión hagamos una evaluación neurológica con la escala de NIS. Esto lo vamos a hacer cada 15 minutos y luego en forma oral, ya que si es que presenta algún deterioro, va a ser una de las indicaciones para suspender la infusión. Entonces, una vez colocada la administración del RTPA, como hemos visto con la dosis y la forma de la infusión, el paciente mejora, pasa a hospitalización, y si el paciente no mejora, es importante considerar el manejo endovascular. Luego vamos a hablar qué es lo que sucede cuando el paciente empieza a deteriorar su Glasgow y qué debemos hacer con la infusión, pero al momento trataremos cuando un paciente presenta un inicio de 3 a 4.5 horas. Esta se considera una ventana extendida. A pesar de que no está aprobada por la FDA, hubo un metaanálisis en la que sí se vio beneficios, por lo que está recomendada por la AJA y por la AICA.
Estos pacientes que pueden recibir RTPA dentro de esta ventana extendida deben cumplir también con los siguientes criterios. Cumplir con los criterios de inicio de menos 3 horas que habíamos visto, que es que sea mayor de 18 años, que persista con el déficit, que su edad no sea mayor a 80 años, que no presente uso de anticoagulantes independientemente del INR, que su NI sea menor a 25 y que no tenga antecedentes de ictus ni diabetes previos. Entonces, estos pacientes que habíamos visto de las 3 a las 4.5 horas, igual pueden recibir RTPA con la misma dosis que hablamos antes. La de aquí, la de los 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90. Igual el monitoreo es el mismo de la tensión arterial, la evaluación neurológica, pero sin olvidarnos que estos pacientes de la ventana extendida deben cumplir con los criterios aquí mencionados. Complicaciones que pueden suceder durante la infusión del RTPA. Puede haber una obstrucción de la vía aérea por angioedema en la que se debe considerar una intubación rápida. Si presenta un deterioro neurológico, un aumento igual o mayor a 4 puntos en el NIS, y si se empieza a sospechar de hemorragia intracraneal por hipertensión o hipotensión arterial, que podrían indicarnos si es que existe una hipertensión intracraneal. Si presenta alguno de estos síntomas y signos mencionados, debemos interrumpir la infusión del RTPA. Es una indicación también obtener inmediatamente un ataque cerebral y notificar si es que existe un neurocirujano o trasladar al paciente a un centro con mayor capacidad neuroquirúrgica sospechando que podría haber una hemorragia. Se realizan análisis inmediatos de TP, TTP, plaquetas, fibrinógeno, y por si se consideraría la necesidad de transfusión, se debería también reservar 2 a 4 paquetes globulares. Aunque no está totalmente comprobado el uso de 6 a 8 unidades de crioprecipitado endovenoso, es una de las recomendaciones si se sospecha de sangrado. Cuando el paciente mejora y se encuentra ya hospitalizado, debemos tener en cuenta mantener la glucosa entre 140 o 180 miligramos decilitro, considerar insulina si es que la glicemia persiste mayor a 200, administrar líquidos endovenosos, preferentemente solución salina isotónica. Podemos iniciar a 1.5 miligramos por kilo. Es importante mantener la euvolemia del paciente. Como habíamos visto, un monitoreo cardíaco y de la tensión arterial. Es importante también un control de la temperatura. Y una vez que se ha colocado la trombolisis, no se debe utilizar catéteres en 4 horas por el riesgo de sangrado, y también está contraindicado el uso de anticoagulantes y antiplaquetarios durante las 24 horas siguientes por aumentar el riesgo de sangrado. Como habíamos visto, si el paciente no mejora después de la colocación del RTPA o se encuentra fuera del periodo de ventana, podemos utilizar el tratamiento endovascular. Este tratamiento endovascular hace referencia a la colocación de trombolisis intraarterial y a la trombectomía mecánica. Si existe una obstrucción de un gran vaso, es decir, arteria cerebral media, carótida interna, intracraneal, basilar o vertebral, estos determinados ya por angioTAC o angioresonancia, podemos determinar el uso de este tratamiento endovascular. El uso de trombolisis intraarterial tampoco está aprobado por la FDA, pero se debe tomar en cuenta que si se lo utiliza debe ser en las 6 horas, desde el inicio de los síntomas del paciente. Hay unos criterios también para poder colocarlo: edad mayor a 18 años, una escala de ranking modificado, que es la que nos valora el estado de basal del paciente menor a 1, un tiempo de evolución, como habíamos visto, desde el inicio hasta la punción arterial menor de 6 horas, un NIS mayor de 6. La oclusión puede ser aislada también de la arteria carótida interna distal o la cerebral media proximal en su porción M1. Una tomografía sin alteraciones o con un aspecto que llegue máximo a un valor mayor o igual a 6. Y como habíamos visto, los tratados previamente con trombolisis intravenosa según el protocolo. Los criterios para trombectomía mecánica son iguales que los mencionados antes para la trombolisis intraarterial, pero existen 2 estudios también, el estudio Down y el estudio Diffuse 3, que hablan de otros valores que ellos añadieron durante sus estudios para la realización de trombectomía mecánica. Y tenemos un NIS más de 10 más un volumen de infarto menos de 21 ml en los pacientes de 80 años, un NIS mayor de 10 más un volumen de infarto menos de 31 ml si el paciente es menor de 80 años, un NIS de 20 más un volumen de infarto de menos de 51 ml si el paciente es menor de 80 años. Hay que tener en cuenta que para lo de la trombectomía mecánica y estos valores y determinar estos criterios,
Los exámenes de imagen deben ser angioresonancia, angiotomografía y debe ser ya en un centro de atención de mayor complejidad. El Diffuse 3, en el Down, perdón, el tiempo fue de 6 a 24 horas. En el Diffuse 3, el tiempo bajó a 6 a 16 horas. Los criterios fueron pacientes de 18 a 90 años, con un DIS mayor de 6 y con un volumen de infarto de menos de 70 ml. El paciente, el tema, perdón, de ahora, que es ictus, el accidente isquémico cerebrovascular agudo, el tiempo de manejo inicial dentro de los pacientes con periodos de ventana terapéutica, que está considerado entre 3 y 4.5, es el manejo recomendado es la trombolisis intravenosa con RTPA, por lo que sobre trombectomía mecánica y trombolisis intraarterial no se va a hablar ampliamente. Pero también sabemos que las recomendaciones son que una ventana menor a 4.5 horas con una obstrucción de un vaso grande, la recomendación es de RTPA intravenoso seguido de trombectomía mecánica en caso de no obtener mejoría. Una ventana, cuando el periodo de ventana es de 4.5 a 6 horas, se recomienda una trombectomía mecánica. Con un periodo de ventana menor a 6 horas y una obstrucción de un vaso grande, se recomienda igual trombectomía mecánica. Contraindicaciones para cualquier terapia endovascular es un recuento plaquetario menor a 30.000, tratamiento con heparina y un TTPA con el doble de su valor normal y un tratamiento con anticoagulantes orales y un INR mayor a 3. Creo que por el momento terminé con la exposición. Me gustaría que volvamos a colocar las preguntas para realizar de nuevo la votación, una vez que hemos revisado todos los criterios que habían de inclusión, de exclusión y las indicaciones del manejo en pacientes con código ictus. Gracias. Listo, Doc. Vuelvo a poner la votación, pero tiene que poner el caso clínico para que puedan leerlo o no es necesario. Yo creo que sí, para que puedan revisar de nuevo. Chévere. Ya. Entonces, cuando usted me diga, estoy con el primer caso clínico listo para la votación. Ya, ok. Quiero regresar para empezar. Vamos a cargar el primer caso. El paciente de 45 años sin antecedentes de importancia, transportado por sus familiares, quienes refieren que 2 horas previas a su ingreso al servicio de emergencias y de forma súbita presenta cefalea holocraniana intensa, seguida de pérdida de la conciencia sin causa aparente. A su ingreso con una escala de coma de Glasgow de 8, una tensión de 140/80, una frecuencia cardíaca de 75 y una saturación del 90%. Vamos a realizar otra vez la votación sobre el manejo inicial. ¿Me puede ayudar con la pantalla? Listo. Este momento. Está abierto, va a estar abierto durante un minuto, por favor, para que sigan votando. Cinco segundos más para cerrar la votación. Y creo que ya la vamos a cerrar. Sí. Listo, Doc. Bueno, vemos que no me acuerdo los valores anteriores, no sé si tal vez los tiene. Sí, deme un segundito y ya se los digo. Ok, de la votación número 1, con el 69% estaba la literal B. Y en Ya. este momento está con el 66%.
El literal A tenía el 12% y ahora tiene el 17%. Y el literal C tenía el 20%, ¿sí? Y ahora tiene el 17%. Bueno, es importante tomar en cuenta que a pesar de ser un paciente que llega dentro del periodo de ventana y que como habíamos hablado igual la tomografía para descartar que sea un evento hemorrágico isquémico es muy importante, hablamos en el manejo prehospitalario y hospitalario que dentro de la prioridad está la estabilidad del paciente. Por lo tanto, este es un paciente que a pesar de llegar en periodo de ventana y todo, tiene un deterioro neurológico importante. Estamos con una escala de coma de Glasgow de 8, por lo que la prioridad es aquí la protección de la vía aérea. Habíamos visto que el ABC es lo primero que se debe manejar. Entonces, la respuesta correcta aquí era B. Protección de la vía aérea debe ser prioritario antes de continuar con el resto de los parámetros para valoración. ¿Puedes ayudarme para regresar y seguir con el segundo caso? Claro, a este momento le pongo el segundo caso. No sé si le pone Doc Sí, eso quiero, pero allá. solo que no puedo moverla. Es, a ver, un segundo porque quiero regresar, pero no. Ya, voy a regresar para ver el segundo caso. Entonces, ya, vamos a cargar ahora el segundo caso. Paciente de 65 años que acude al servicio de emergencia transportado por el personal de prehospitalaria, quienes refieren que 45 minutos previos a su valoración presenta afasia y hemiparesia brachiocrural derecha de inicio súbito y sin causa aparente. No refieren antecedentes de importancia a su ingreso con una glicemia de 120, una tensión de 160-90, una frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 16 y una saturación del 94%. Se realizan exámenes complementarios y en la TAC de simple de cráneo no se evidencian lesiones hemorrágicas, se le da una escala ASPEC de 8. Vamos a iniciar la votación para ver cuál sería el manejo que escogerían. ¿Me puede ayudar con la pantalla de la votación? Claro, ya está disponible la pantalla de la votación. La vamos a dejar igual abierta un minuto. Gracias. ¿15 segundos más? Listo. Ya. Comparamos cuando empezamos la conferencia, teníamos el 38% para el literal A y al momento tenemos el 50%. Teníamos el 43% para el literal B y ahora tenemos el 41%. Y para el literal C teníamos el 19% y ahora tenemos el 10%. Ya, bueno, la respuesta en esta ocasión, la respuesta es la A. Vemos que es un paciente que llega dentro de un periodo de ventana, que descartamos lesiones hemorrágicas. Veo que tiene un gran puntaje de votación el B, que dice antihipertensivos vía oral. Pues vimos que en los criterios de exclusión absolutos que en pacientes que son candidatos a trombolisis, el valor de presión es menor a 185 la sistólica y 110 la diastólica. Este paciente tenía 160-90 me parece, entonces no sería un criterio bajar su presión arterial.
Y la respuesta C, que dice esperar a ver si hay recuperación espontánea para descartar un AIT, tampoco es una de las recomendaciones porque no se puede perder este periodo de ventana terapéutica esperando a ver si hay mejoría de los síntomas. Entonces, la respuesta correcta era iniciar la trombólisis a 0.9 miligramos por kilo con la infusión de 10% en un minuto y el 90% en una hora. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, por favor. Listo, Doc. Ya estoy listo yo. Ya, estoy regresando nomás. Para ver que se me pierde el mouse. Ya, vamos a ver el tercer caso. Paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada día, es encontrado por su esposa, quien llama al 911 e indica que mientras almorzaban, el paciente inicia con dificultad para articular palabras y disminución de la fuerza en el brazo derecho. Usted llega con la ambulancia, le realiza la valoración inicial y observa un Cincinnati positivo de 2 de las 3 variables que habíamos visto. Los signos vitales son 180, 110, la frecuencia cardíaca 80, la frecuencia respiratoria 20, con una temperatura de 36 y saturando 90%. Usted decide, tenemos ahí las opciones, ¿me puede ayudar con la pantalla de la votación? Listo, este momento está abierta la votación. 1 minuto. Nos quedan 10 segundos. Listo. Comparando los resultados, teníamos por la opción 1 el 1%, ahora tenemos 0. Por la opción 2 teníamos el 3%, ahora tenemos 1%. Por la opción 3 teníamos 2%, ahora 1%. Todas las correctas, antes teníamos el 48% y al momento tenemos el 89%. Y la última opción teníamos el 46% y ahora tenemos solo el 9%. Bueno, tenemos que ver que cuando hablé sobre el manejo extrahospitalario, el manejo de la atención prehospitalaria, habíamos hablado sobre esto de colocar oxígeno si la saturación era menor al 94% y para lograr una saturación mayor, o si es que se desconocía, transportar al paciente a un lugar adecuado que conste con terapia de reperfusión y un equipo entrenado, realizar glicemias capilar y descartar que haya una hipoglicemia, ya que era un simulador, por lo que todas las anteriores son correctas, incluida la C. Entonces, está bien, creo que esta es en la que mayor puntaje se obtuvo. Muchas gracias, con eso concluí mi exposición y gracias por su atención. Listo. Permítame, por favor. Muchísimas gracias, doctora Yajamín. Primero por el esfuerzo de mantenerse aún hasta esta hora, estando posturno. Realmente fue una exposición muy brillante y resumida sobre un tema que es bastante extenso y árido. Así que haber tenido la experticia para poder resumirlo de esta forma tan práctica es digno de admirarse.
La doctora Yajamin ha explorado durante esta hora los últimos datos con respecto a los criterios de selección de RTPA intravenosa y también la terapia endovascular para accidentes cerebrovasculares isquémicos de oclusión de grandes vasos. Además, hemos hablado algo sobre las políticas de derivación de los presuntos accidentes cerebrovasculares agudos, sobre todo intentando concatenar o anexar esta brillante exposición a la primera que tuvimos del tecnólogo en emergencias médicas Gustavo Verde Soto. Se han discutido las indicaciones para el ETPA y algunas directrices también de la AJA. Quiero agradecer con toda sinceridad a la doctora Yajamin y también a todos los colegas que se encuentran aún conectados hasta esta hora de la noche. En virtud del tiempo, quiero hacerle llegar un par de preguntas, nada más de las que se nos han planteado. La primera de ellas es la enfermedad de pequeño vaso. ¿Es posible verla en una tomografía? Depende también del tiempo de evolución, pero el examen indicado sería una resonancia magnética. Lastimosamente, pocos centros, sobre todo en el ministerio, el único que nos puede ayudar es el hospital de tercer nivel, que es el Eugenio Espejo, y es el único que nos podría dar ese apoyo para poder determinar, porque el examen de elección sería la resonancia magnética. Bien, ¿por qué está contraindicado el RTPA en menores de 18 años? No, sobre todo porque no hay estudios debido a que necesita una autorización de familiares, perdón, la autorización de quien sea el adulto responsable del paciente, no hay estudios amplios que puedan determinar la eficacia del uso en menores de edad. No más no en sí porque cause algún deterioro o su manejo sea diferente, sino porque no se ha podido realizar muchos estudios sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera yo preguntarle algo un poco desde su experticia y de su experiencia profesional. Se ha intentado en estos últimos tiempos, sobre todo a través de la estrategia Angels, el dar RTPA incluso en sala de tomografía. ¿Cree usted que esto es, primero, operativamente posible y segundo, correcto en cuanto al manejo y a la estabilidad del paciente? Operativamente posible creo que es un poco más difícil debido a que se necesita contar con todo un equipo especializado, un neurólogo, un neurointensivista, el médico de terapia intensiva, el médico de emergencia y por esa parte sería un poco complicado. Deberíamos, claro que se gana mucho más tiempo, pero necesitamos todo ese equipo disponible y necesitaríamos que esté disponible las 24 horas. Entonces, eso creo que en cuanto a operatividad, y no me acuerdo lo otro que me dijiste. Si es que es seguro. En Claro, si el se cuenta, escenario que tenemos todo el equipo necesario, ¿cree que sea seguro dar el TPA en la sala de tomografía? Después de haber descartado la hemorragia, por supuesto. claro, claro, contando con todo el equipo multidisciplinario y el lugar adecuado para el manejo posterior, yo considero que es seguro y sería muy eficiente porque se gana tiempo. Muy bien. Joyce nos está preguntando sobre cuál era la respuesta del segundo caso. ¿Lo tiene en mente, doctora Yajamin? No me acuerdo, pero puedo ponerlo aquí para cargarle de nuevo. Tal vez va a Porque tener que revisarlo luego en la plataforma. Am, ¿Lo tiene a mano? sí, ahorita le estoy cargando si quieres, dame un segundo. Chévere, muchas gracias. Parece que Joe nos ayudó. Ah, Y ya sí, ya nos la ayudó respuesta es colocando. iniciar la trombolisis. Ajá, claro, sí, aquí les decía que el paciente tenía una tensión arterial de 160/90 y como habíamos visto, dentro de los criterios de exclusión absolutos estaba una tensión arterial mayor a 185, 110, por lo que la opción B de iniciar antihipertensivos vía oral y esperar que disminuya la presión para empezar la trombolisis sería una respuesta incorrecta y el esperar a ver si el paciente recupera de forma espontánea no está indicado tampoco porque podríamos perder este periodo de ventana. Además, si es que se coloca en un paciente que tuvo un AIT, se coloca trombolisis, no tiene ninguna contraindicación y más bien ganaríamos tiempo y no deberíamos esperar a ver si es que presenta esta mejora y sospechar del AIT.
por lo que esta tampoco es una respuesta correcta. Y la respuesta correcta, debido a que es un paciente sin contraindicaciones y que está dentro del periodo de ventana, era la de la colocación de la trombolisis 0.9 miligramos y con la infusión que fue descrita de 10% en un minuto y 90% en una hora. Muy bien, me parece fundamental también poder recalcar, repetir que la sintomatología cuando no es presenciada, como por ejemplo en el caso clínico, debe ser tomado en cuenta el último momento en el cual el paciente fue visto bien, para poder establecer de esa forma si es que es factible o no ingresar en el periodo de ventana para la terapia fibrinolítica o podría ser un candidato para terapia endovascular. En cualquier circunstancia, estimadísima doctora Yajamín, yo le agradezco muchísimo por haberse dado cita con nosotros esta noche. La doctora Doris Yajamín es médica especialista en medicina de emergencias y desastres por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es médico tratante de sala de emergencia del Hospital General Docente de Calderón en la ciudad de Quito. Gracias, Doris. Un abrazo. Nos Gracias. vemos el viernes.